En la reunión de padres, mi hijo llamó, papá, a su padrastro y me presentó como el ex de su madre. No dije nada, pero esa misma semana dejé de pagar sus frenos dentales y cancelé su campamento de verano. Entonces mi ex apareció llorando en la puerta. Valeria y yo llevamos 3 años divorciados. Compartimos la custodia de nuestro hijo de 11 años, Tomás. Desde el principio, el acuerdo de custodia era claro, yo cubriría la manutención, los gastos médicos, y cualquier decisión importante sería consensuada. Nada complicado, en teoría. Sin embargo, el año pasado, Valeria se casó con un hombre llamado Fabián, un tipo que trabaja en seguros. Al principio, Tomás pareció adaptarse a la presencia de su nuevo padrastro sin mayores problemas. Todo indicaba que estaba lidiando bien con el cambio, o eso creí. La reunión de padres estaba programada para un jueves por la noche. Habíamos acordado hacía meses que asistiría yo esta vez, ya que Valeria había ido a la última conferencia. Llegué puntual a las 7, ubiqué el aula de la señora Méndez y esperé en el pasillo con los demás padres hasta que me tocó entrar. Al sentarme frente a la profesora, ella comenzó con los comentarios de siempre, que Tomás era un niño inteligente, aunque a veces se distraía en clase de matemáticas. Pero al cabo de unos minutos, me dijo lo agradable que era por fin conocerme, ya que había estado en contacto varias veces con Fabián a lo largo del año. En ese instante, todo se detuvo para mí. Le pregunté a qué se refería exactamente. Ella, algo desconcertada, me explicó que Fabián había asistido a varios eventos escolares, que inscribió a Tomás en la Feria de Ciencias y que incluso participó en la reunión de voluntariado para padres. Según su registro de comunicaciones, Fabián era el contacto principal de Tomás ante la escuela y el que gestionaba todo con los docentes. Le pedí entonces que me mostrara los formularios de contacto que tenían registrados. Efectivamente, el nombre de Fabián aparecía como contacto primario en caso de emergencia, mientras que el mío figuraba en segundo lugar. Valeria había entregado formularios nuevos al inicio del ciclo escolar, y sin consultarme, puso a Fabián al frente de todas las comunicaciones escolares. La señora Méndez notó el malestar en mi rostro. Con algo de incomodidad, me contó que la semana anterior, Tomás había presentado a Fabián como su verdadero padre ante su entrenador de fútbol, y a mí simplemente como el exnovio de su madre. Ella pensó que se trataba de la típica confusión infantil respecto a las dinámicas familiares modernas. Le agradecí su tiempo y le pedí copias de todos los documentos firmados por Valeria. Luego, me retiré del colegio sin decir más. Durante el camino de regreso a casa, lo comprendí todo. Valeria no solo se había vuelto a casar. Había estado trabajando cuidadosamente para desplazarme del lugar que me corresponde en la vida de Tomás, reemplazándome por Fabián poco a poco. Los formularios escolares eran apenas una parte del problema. Esa noche me senté durante horas a revisar documentos, historiales y correos. Y cuanto más investigaba, peor era. En el consultorio médico de Tomás, Valeria también había cambiado los contactos de emergencia. En el dentista, quitó mis preferencias de notificación en el seguro. En el programa de verano, Fabián figuraba como la persona autorizada para retirar a Tomás, a pesar de que yo era quien había pagado todo por adelantado. Había una estrategia clara: convertir a Fabián en la figura paterna principal, dejando mi presencia reducida a la mínima expresión. Al día siguiente contacté a mi abogado y agendé una reunión urgente. Le llevé todos los documentos, formularios escolares, registros médicos, notificaciones modificadas. Y tal como temía, me confirmó que Valeria había violado varias cláusulas del acuerdo de custodia al tomar decisiones unilaterales sobre el bienestar de Tomás. Ese mismo día presentamos una moción por desacato ante el tribunal. Sin embargo, yo tenía otros asuntos inmediatos que atender. Llamé a la ortodoncia de Tomás y confirmé que aún aparecía como el responsable financiero de su tratamiento. Pero, según la clínica, Valeria se presentaba a las citas acompañada de Fabián, a quien describía como el padrastro que tomaba decisiones médicas junto a ella. El próximo pago de los frenos, por valor de $1.200, estaba programado para el lunes siguiente. Pero ese pago se procesaría a través de una cuenta que yo había cerrado 6 meses atrás, tras descubrir que Valeria seguía haciendo cargos no autorizados desde la cuenta compartida para gastos de Tomás. Le había dado mis nuevos datos bancarios, pero al parecer decidió seguir usando los anteriores, creyendo que yo simplemente cubriría cualquier error o devolución. El lunes por la mañana, recibí su llamada. Estaba alterada, diciendo que el consultorio del ortodoncista la había contactado por el pago rechazado y que, si no se resolvía de inmediato, suspenderían el tratamiento de Tomás. Me acusó de haber saboteado el pago. Yo, sin perder la calma, le recordé que había cerrado esa cuenta por movimientos no autorizados y que hacía meses le había dado los datos correctos. Lo que ocurriera a partir de ahí era consecuencia directa de sus actos. Tan pronto como atendí la llamada, Valeria comenzó a gritar.
Me acusó de ser mezquino y de perjudicar a Tomás por problemas de adultos que no le correspondían. La dejé desahogarse durante medio minuto hasta que la interrumpí con una simple pregunta. Si Fabián era ahora, según ella, la figura paterna principal de Tomás, ¿por qué no se encargaba el de los pagos? Hubo un silencio inmediato al otro lado de la línea. Entonces, añadí que también había cancelado el pago del campamento de verano, porque parecía lógico que Fabián asumiera esas responsabilidades económicas si estaba tan involucrado en la vida escolar de mi hijo. La voz de Valeria tembló cuando me preguntó de qué estaba hablando. Le expliqué con calma que, desde que ella puso a Fabián como contacto principal en todos los asuntos escolares y permitió que Tomás lo presentara como su verdadero padre, consideré coherente delegar también en los gastos. No era venganza, era consecuencia. La cancelación del campamento fue un golpe duro. Tomás llevaba meses ilusionado con ese programa de verano especializado en ciencias y tecnología. Costaba $3.000 y yo había cubierto el depósito en febrero. El pago final debía hacerse esa misma semana, y al no hacerlo, su lugar fue cedido a alguien en lista de espera. Valeria me suplicó que reconsiderara, pero le respondí que si Fabián deseaba asumir ese papel paternal, podía empezar por cubrir el resto del campamento. A partir de ese momento, comenzaron las consecuencias. Valeria me llamaba todos los días, alternando entre la furia y la desesperación. Claramente, Fabián no estaba tan dispuesto a comprometerse económicamente como lo estaba a posar como padre en los eventos escolares. El ortodoncista de Tomás suspendió el tratamiento cuando el pago fue rechazado, y Valeria no pudo reunir el dinero para reanudarlo. Lo más doloroso era que Tomás ya empezaba a notar los cambios y a hacer preguntas. No era un niño pequeño, tenía edad suficiente para entender que algo no andaba bien. El jueves por la noche, Valeria apareció en mi apartamento. Estaba agotada, visiblemente afectada. Había estado llorando, el maquillaje corrido y la voz apenas le salía. Le abrí la puerta y le permití pasar, dejando claro que Fabián no era bienvenido en mi propiedad. Se sentó en el sofá, derrotada, y admitió que había cometido un error. Según explicó, la decisión de cambiar los contactos escolares había sido idea de Fabián. Él le había dicho que sería más práctico que él se encargara de las comunicaciones con el colegio, ya que tenía horarios de trabajo más flexibles. Juró que nunca pensó que la situación llegaría a este punto. Le pregunté directamente por qué había permitido que Tomás lo presentara como su verdadero padre. Fue entonces cuando rompió en llanto. Me confesó que Fabián quería una estructura familiar más tradicional, y la había convencido de que Tomás estaría mejor con una figura paterna estable y presente diariamente. Hablamos más de una hora. Me explicó que Fabián se había vuelto cada vez más controlador respecto a su relación conmigo. No entendía por qué ella seguía en contacto conmigo si ya estaba casada de nuevo. La hacía sentir que cualquier intento de mantener una relación de coparentalidad era una falta de respeto a su matrimonio. La escuché sin interrumpir. Luego le dejé claro cómo sus decisiones habían violado el acuerdo de custodia y dañado mi relación con Tomás. Le advertí que el apoyo económico se reanudaría únicamente si corregía de inmediato todos los formularios escolares y restablecía mi acceso igualitario a la información académica y médica de nuestro hijo. Actualización. 6 semanas después. Valeria había corregido la mayoría de los formularios, pero recuperar el vínculo con Tomás estaba siendo mucho más complicado. Seguía confundido y dolido por la cancelación del campamento, algo que había esperado con entusiasmo desde el invierno. Ver su decepción fue, sin duda, lo más difícil para mí. La audiencia por desacato fue predecible. El juez no tomó a la ligera que Valeria hubiera modificado los contactos escolares y médicos de Tomás sin consultarme. Recibió una reprimenda formal y fue obligada a cubrir mis gastos legales. Además, el acuerdo de custodia se modificó para incluir una cláusula que exige el consentimiento de ambos padres para cualquier cambio en contactos de emergencia o preferencias de comunicación. Durante el proceso legal, Fabián no fue precisamente un pilar de apoyo para Valeria. Según me contó, se molestó mucho por los costos del juicio y empezó a cuestionar si quería seguir involucrado en todo este conflicto. Incluso Tomás notó que Fabián pasaba más tiempo fuera de casa, quedándose hasta tarde en el trabajo. El asunto del ortodoncista se resolvió cuando la madre de Valeria le prestó el dinero necesario. Tomás pudo reanudar el tratamiento, pero ya había perdido 6 semanas de avance. El lugar en el campamento de verano ya no estaba disponible, así que Tomás pasó julio asistiendo a programas diarios en el centro recreativo local, en lugar del campamento que tanto había esperado durante meses. A raíz de todo esto, comencé a tener conversaciones más profundas con él sobre lo que estaba ocurriendo. Siempre con cuidado de no hablar mal de Valeria ni de Fabián, pero asegurándome de que entendiera que, aunque sus padres estuvieran separados, yo seguía siendo su padre y deseaba seguir presente en su vida. Durante una de esas charlas,
Tomás me confesó que Fabián le decía cosas como que los padres divorciados solían alejarse y que lo mejor para todos era que los padrastros asumieran ese papel. Escuchar eso me partió el alma. 4 meses después, llegó un momento que sentí como una verdadera victoria. Tomás me pidió pasar más tiempo conmigo. Para entonces, el matrimonio entre Valeria y Fabián estaba por desmoronarse, y Tomás se encontraba justo en medio de sus constantes discusiones. Por lo que supe, Fabián había perdido todo interés en actuar como el padre en cuanto comprendió que eso implicaba responsabilidades reales, tanto emocionales como económicas. Una noche de martes, Valeria me llamó entre lágrimas. Me dijo que Fabián se había ido de casa tras una discusión relacionada con el dinero, particularmente por los gastos continuos en la crianza de Tomás. Según ella, Fabián había asumido que yo seguiría costeando todo mientras él se lucía como el padre ante los profesores y en reuniones sociales. Pero esta vez, la conversación con Valeria fue distinta. Había un tono de sinceridad que no había escuchado en mucho tiempo. Me dijo que reconocía su error al permitir que Fabián interfiriera en mi relación con nuestro hijo. Me propuso que volviéramos a trabajar juntos como antes, retomando una dinámica de crianza compartida saludable. Acepté intentarlo, aunque dejé claro que cualquier pareja futura tendría que respetar tanto el acuerdo de custodia como mi papel como padre de Tomás. Valeria prometió que había aprendido la lección y que no permitiría que nuevas relaciones afectaran la estabilidad de nuestro hijo. Poco a poco, Tomás empezó a pasar más tiempo en mi apartamento, y juntos comenzamos a reconstruir nuestro vínculo. Sabía que las heridas del último año no iban a sanar de un día para otro, pero noté en él un alivio profundo al tener claridad nuevamente sobre su familia. Durante meses había estado caminando con cuidado, intentando complacer a Fabián por lealtad a su madre, sin dejar de buscar mantener su conexión natural conmigo. 8 meses más tarde, el divorcio entre Valeria y Fabián se hizo oficial. Su matrimonio no había durado más de año y medio, y Fabián mostró su verdadero rostro al querer eludir toda responsabilidad por los problemas que en parte había causado. Se marchó a su estado natal y no volvió a tener contacto con Tomás. El hecho de que mi hijo se adaptara también a su ausencia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la autenticidad de esa relación. Los niños perciben cuando el interés en ellos es genuino y cuando es solo fachada, y Fabián dejó en claro que su preocupación por Tomás estaba más relacionada con quedar bien ante Valeria que con construir una relación real con él. Desde entonces, el acuerdo de custodia empezó a funcionar mejor que nunca. Valeria comprendió finalmente el valor de tener un padre comprometido con el bienestar de nuestro hijo, y yo aprendí a ser más firme en la defensa de mis derechos como padre. Ambos maduramos gracias a esta experiencia, aunque fue dolorosa. El rendimiento académico de Tomás mejoró de forma notable una vez que la tormenta familiar se calmó. Por primera vez en 2 años, ingresó al cuadro de honor y se unió al club de robótica del colegio. Aunque al principio la cancelación del campamento le había decepcionado, descubrió nuevas actividades que lo entusiasmaron aún más, como un programa de ingeniería de fin de semana que encajaba perfectamente con sus intereses. Mirando atrás, agradezco que todo esto nos obligara a enfrentar los problemas en nuestra manera de criar a Tomás. El intento de Valeria por apartarme no solo fracasó, sino que también le mostró a nuestro hijo que yo no pensaba alejarme y que su relación conmigo valía la pena defenderla. Las lecciones financieras tampoco pasaron desapercibidas para Valeria. Comprendió que hay una gran diferencia entre encontrar a alguien dispuesto a jugar a la familia y encontrar a alguien realmente preparado para asumir las obligaciones de ser padre. La rápida retirada de Fabián cuando aparecieron los gastos fue la llamada de atención que ella necesitaba. Hoy en día, mi relación con Tomás es más sólida que nunca desde que nos divorciamos. Él sabe que soy su padre y que estaré para él, sin importar cuántas personas entre nos salgan de la vida de su madre. Y eso, para mí, vale más que cualquier pago de manutención o proceso legal.